noches, bienvenidos a Toda la Verdad. Este es nuestro primer programa del año 2024. Agradecemos su sintonía, agradecemos que hayan sacado una hora de su tiempo para poder ver nuestro contenido, el que hemos preparado con la certeza de que estaremos aportando a la transparencia, a la institucionalidad y a la equidad social. Así que, feliz año nuevo. Le deseamos prosperidad, salud, que tengamos optimismo en el porvenir, en lo que nos trae este 2024. Y quédense con nosotros para poder disfrutar el contenido que traemos para usted esta semana. Testimonio exclusivo. Periodista ecuatoriano nos relata los hechos de terrorismo perpetrados en su país el pasado martes. Ser funcionario y tener contratos con el Estado, dos acciones que no son compatibles, pero que persisten en el país. ¿Están las autoridades y sociedad ciegos ante las relaciones de adultos con menores de edad? Bueno, señores, si esta semana los ojos del mundo estuvieron puestos en el Ecuador, en el país de Ecuador, y no es para menos. El martes, no sé si ustedes vieron, la mayoría de las personas vieron, de que un grupo armado secuestró un canal de televisión en Guayaquil, y eso fueron momentos de tensión muy difícil. De hecho, el presidente de ese país, Daniel Noboa, indicó que estaban en un momento de emergencia y pidió al ejército de ese país a que retornara el orden. Fueron momentos difíciles para periodistas, técnicos y toda la sociedad que entendía que podía pasar una situación muy difícil. De hecho, se les dijo que a las personas en sus casas que no abrieran las puertas a nadie porque había un problema de inseguridad muy difícil. Nosotros hemos querido hacer contacto, hicimos contacto con el reconocido periodista a nivel internacional César Ricaurte, quien, ha sido reconocido por su lucha por la libertad de expresión. De hecho, recibió el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIT, por el trabajo que ha hecho en todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Así que para nosotros un honor tener en directo al periodista César Ricaurte. Buenas noches, un Buenas gusto noches. saludar con ustedes y a las órdenes. Señor Ricaurte, ¿cuál es la información más reciente que se tiene de lo que sucedió en Ecuador el pasado martes y qué motivó a que esto ocurriera? Bueno, a estas alturas, básicamente los 13 atacantes que conformaban este grupo delincuencial que atacó las instalaciones de TC Televisión fueron capturados. No ha informado Fiscalía si es que hay más acusados o se sospecha que hubo más involucrados. Hasta el momento se ha informado que son estas 13 personas que fueron capturadas el día martes. Sobre las motivaciones, básicamente esto podría estar relacionado justamente a las investigaciones que lleva adelante Fiscalía bajo lo que denomina el caso Metástasis. El caso Metástasis es una gran operación de Fiscalía contra la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado ecuatoriano, en la política, ¿no es cierto?, en cómo varios líderes políticos, un sector político podría tener vinculaciones con el crimen organizado y cómo también sectores de la sociedad, abogados, empresarios, incluso periodistas podrían también tener relaciones con el crimen organizado. A partir de estas investigaciones que comenzaron a finales del año pasado, ¿no es cierto?, las acusaciones que ya Fiscalía ha planteado, de hecho hay 38 detenidos por este caso, incluido el presidente del Consejo de la Judicatura, es decir, del organismo que designa a los jueces en el Ecuador. Entonces, a partir de esto es que se desata una ola de violencia, ¿no es cierto? Básicamente, los grupos criminales reivindican que no se les endurezca las condiciones carcelarias,
Fiscalía deje la, entre comillas, persecución en contra de estos líderes criminales, ¿no es cierto? Y que se evite digamos, una mano más dura en contra del crimen organizado. Básicamente, los días previos al ataque de ATC Televisión, al canal de televisión, se había decretado un estado de excepción. Había un escenario de violencia en las calles de algunas ciudades del Ecuador, con coches bomba, atentados, asesinatos masivos de 5 o 10 personas, ¿no es cierto? Es decir, los grupos delincuenciales habían establecido un escenario de verdadera guerra en contra del Estado ecuatoriano y de la sociedad ecuatoriana. Entonces, lo que sucede el día martes, digamos, uno de los episodios más dramáticos de lo que estaba, de esta situación de violencia que vivía el Ecuador, y en el cual básicamente este grupo delincuencial que utiliza tácticas terroristas, ¿no es cierto?, trata de generar zozobra, temor, miedo en la población a través de la toma de un canal de televisión y estratégicamente, además de la toma del canal de televisión cuando está en vivo, ¿no es cierto?, cuando está cerrando el noticiero del mediodía, y entonces toda la población y a nivel mundial se puede ver cómo este grupo toma las instalaciones del canal, somete, humilla, golpea y mantiene secuestrados a periodistas y trabajadores del canal de televisión. Y luego, pues básicamente lo que sucede es muy dramático porque las luces del set se apagan, ¿no es cierto? Y lo único que se escucha son gritos, disparos, una música tétrica, ¿no es cierto? Que tiene también una historia muy particular. Esto porque básicamente el grupo quería que se divulgue un mensaje grabado que habían llevado, pero hábilmente uno de los sonidistas pues evitó que esto sucediera y más bien puso este fondo musical, ¿no? Entonces, Fiscalía ya ha iniciado las acciones por terrorismo en contra de estas personas. Todas son personas muy jóvenes, ¿no es cierto? Unas delincuentes muy jóvenes. Los testimonios de los periodistas es que lucían bastante inexpertos, que básicamente no sabían mucho qué hacer, sino que recibían instrucciones a través de un teléfono, ¿no es cierto? Y fueron sometidos por la policía minutos después de que comenzó la toma del canal. Sin embargo, digamos que de alguna forma el mensaje ya había sido transmitido. Se había logrado el objetivo de atemorizar, de crear pánico, de crear zozobra entre la población, y básicamente ese día martes, ¿no es cierto?, las ciudades del Ecuador se vaciaron, todo el mundo fue a sus casas, a refugiarse en sus casas, y las ciudades permanecían semivacías ya hacia el final de la tarde, ¿no? Tengo entendido que el secuestro en el canal no fue el único momento de terror que se vivió el martes en Ecuador, sino que sucedieron hechos paralelos en diferentes puntos del país. ¿Puede usted desarrollar o informarnos cuántas otras cosas estuvieron ocurriendo en Ecuador, así en términos de violencia? Correcto. Lo primero es que se ha hablado siempre de la toma de un canal, ¿no es cierto?, de TC Televisión, pero en realidad el ataque fue contra 2 canales de televisión. Hay un canal hermano de TC, está en los 2 en manos del Estado. El otro canal se llama Gama TV, ¿no es cierto? Y al parecer la ocupación comenzó por este canal, por Gama TV. Se trató de someter a los periodistas y trabajadores que permanecían en el canal. Sin embargo, ellos se refugiaron en la terraza del canal, ¿no es cierto?, y no pudieron ser sometidos. Y lo que, digamos, de alguna forma revierte las cosas es que Gama ya había terminado su noticiero, no estaba con programación en vivo, ¿no es cierto? Y es por eso que los asaltantes de este grupo armado terrorista decide pasar al canal
a TC Televisión que estaba junto, ¿no? ¿Qué más sucedió ese día? Pues hubo coches bomba, explosiones en diversos puntos de ciudades, de las ciudades, digamos, que están más afectadas por la violencia en el Ecuador, que básicamente son en las ciudades de la costa ecuatoriana: Guayaquil, Daule, Durán, el norte de Manabí, ¿no es cierto?, la provincia de Esmeraldas. En la provincia de Esmeraldas, esa misma noche se produce un enfrentamiento, una balacera en la cárcel de Esmeraldas, y se ha reportado la muerte de muchos presos detenidos, sin que sepamos todavía el número exacto de esos detenidos que murieron en esta balacera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente los actos de violencia continuaron esa noche, han continuado en los días posteriores, y configurando esta situación de conflicto interno. Recordemos que el presidente Daniel Noboa decretó la declaratoria de conflicto interno la misma tarde del martes, ¿no es cierto? Declaró como grupos terroristas a 22 bandas armadas, bandas delincuenciales, ¿no es cierto? Y ordenó que el ejército saliera a las calles para neutralizar la acción de estos grupos declarados terroristas. ¿Cómo desarticularon las autoridades lo que estaba ocurriendo en el canal, en el canal de televisión? ¿Se pudo lograr subsanar todo sin consecuencias mayores, aun cuando hemos leído en noticias de que en otros lugares hubo hasta muertes? Sí, afortunadamente el operativo por el cual se retomó el control de TC Televisión, ¿no es cierto?, fue un operativo que no tuvo víctimas mortales. Afortunadamente ninguno de los rehenes fue asesinado. Podía haber sido una masacre realmente. Pero sí se reportaron 2 heridos por lo menos, y al parecer también hay un herido más en las instalaciones de Gama Televisión. Pero, como digo, fue un final realmente bastante más pacífico de lo que podía haber sucedido. Sin embargo, y como usted bien señala, por supuesto, en estas confrontaciones, de las explosiones, atentados perpetrados por estos grupos terroristas, sí se han producido víctimas mortales. Me parece que el día martes se reportaron, sí, el dato no ha sido actualizado, se reportaron por lo menos el fallecimiento de 17 personas esa misma noche. ¿Qué medidas se están tomando en el Ecuador para que hechos como estos no sigan ocurriendo? Así es, efectivamente, Ecuador vive una situación de crisis de seguridad, y está siendo enfrentado en este momento yo creo que el día martes se marcó un antes y un después, porque del estado de excepción que se había decretado y que realmente era una constante. O sea, el gobierno anterior había decretado un sinnúmero de estados de excepción, pero que no habían causado ningún efecto real en el combate al crimen organizado, ¿no es cierto? De ese escenario pasamos a un escenario en el cual ya básicamente se emite un decreto declarando el conflicto interno, ¿no es cierto? Y eso cambia radicalmente las condiciones para enfrentar a la delincuencia. No es que se tenga carta abierta, como se ha mencionado, ¿no es cierto?, para que las fuerzas de seguridad disparen a mansalva y abatan delincuentes o terroristas. Pero sí cambia las condiciones en la medida en que se aplica otras normas, otra normativa, ¿no es cierto?, que es el derecho internacional humanitario, que se aplica solo en conflictos armados, ¿no es cierto? Los grupos delincuenciales adquieren el estatus de combatientes. El ejército, por supuesto, las fuerzas de seguridad tienen un campo de acción mucho más amplio, ¿no es cierto?, propio de un conflicto armado y de haber declarado objetivos militares a los grupos delincuenciales, ¿no es cierto? Son grupos terroristas declarados objetivos militares. Entonces,
Evidentemente todo esto cambia el escenario con el cual se venía enfrentando a la delincuencia organizada. Pasamos de una situación de conflicto interno y por supuesto todavía el ejército en este momento está patrullando las calles de algunas ciudades del país, de las zonas más peligrosas, pero es difícil todavía visualizar los efectos reales, ¿no es cierto?, de esta situación de conflicto armado. Se teme en el Ecuador de que estas bandas tomen el control general del país, como está pasando en el vecino país nuestro de República Dominicana, Haití, que las bandas controlan esa nación. Bueno, existe ese temor. Sin embargo, pese a la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado, en la justicia, en la misma policía, ¿no es cierto? Como le comentaba al inicio de la entrevista, este caso abierto por Fiscalía, este gigantesco, este mega caso de lucha contra el crimen organizado, llamado caso Metástasis, revela justamente las conexiones o la penetración del crimen organizado en la institucionalidad del Estado y las relaciones del crimen organizado con grupos políticos. Pero de ahí a señalar que el Ecuador puede ser un narcoestado o un estado fallido, creo, equiparando la situación con Haití, creo que todavía sería bastante exagerado señalarlo. Creo que más bien em, el país, la población, los ciudadanos, las Fuerzas Armadas, gran parte del aparato estatal está dispuesto a dar una batalla contra el crimen organizado y evitar que se apodere definitivamente del país, ¿no? De las estructuras sociales, de la institucionalidad democrática y la gobernanza del país, de la economía, ¿no es cierto?, que domine la economía. Creo que todavía hay mucha voluntad de dar realmente una batalla para que estos grupos delincuenciales no se adueñen enteramente del país. ¿Qué consejo le da a los países latinoamericanos que nos estamos mirando en el espejo de Ecuador para que este tipo de situaciones no se propaguen en nuestra región? Porque parece ser que hay una situación de inseguridad en varios países del continente. Sí, yo creo que es muy importante mirar con atención todos los signos de alerta, ¿no es cierto? Es decir, no ser tolerantes con ningún signo de corrupción o de penetración del crimen organizado en la justicia, en las fuerzas de seguridad, en la política, ¿no es cierto? Y esto es especialmente crítico. El momento en que hay un cruce entre movimientos, partidos políticos y crimen organizado, ¿no es cierto? Realmente la situación se puede complicar muchísimo. Creo que hay que tener cero tolerancia a la penetración del crimen organizado en las sociedades, en el Estado, en la política. Levantar todas las alertas el momento en que se sienta, se vea que hay algún signo, ¿no es cierto?, de esa penetración. Por otro lado, es importante, creo, señalar que lo que está enfrentando el Ecuador en realidad no es un problema solo del Ecuador, es un problema regional. El tráfico de drogas está en manos de grupos de crimen transnacional, ¿no es cierto? De hecho, el tráfico de drogas o los grupos delincuenciales ecuatorianos están al servicio de los carteles mexicanos de la droga, de mafias colombianas, de la mafia albanesa, ¿no es cierto? Es decir, no hay cómo atacar el país, el crimen organizado con una visión excesivamente local. Hay que trabajar de forma internacional, de forma mancomunada. Yo sí creo que los países de América Latina, el hemisferio, debería unirse en un esfuerzo común para combatir el crimen organizado de forma conjunta y transnacional, o sea, respondiendo a ese carácter de crimen transnacional.
¿no es cierto? Ningún país está exento de ser penetrado, de que estos grupos delincuenciales operen en cada uno de nuestros países. Y lo que vemos es que son estructuras muy sofisticadas, que tienen un armamento impresionante, que tienen sistemas de inteligencia, que tienen la capacidad de realizar operaciones psicológicas masivas, como básicamente lo del día martes de la toma del canal es una operación realmente psicológica para atemorizar a la población. Entonces, toda esta sofisticación que demuestran estos grupos delincuenciales es producto de que tienen acciones coordinadas de manera internacional. Y los estados no están actuando de esa forma. Si bien hay muestras de solidaridad, si bien hay ofrecimientos de mandar fuerzas o acompañar o apoyar con fuerzas de seguridad o inteligencia de parte de otros países de América Latina, pero creo que es necesario el que se convoque a una gran conferencia de lucha contra el crimen organizado y se adopten decisiones en firme por parte de todos los países de la región para combatir este flagelo que es el crimen organizado. Bueno, señor César Ricaurte, muchas gracias, buenas noches. Esperemos que esta situación del Ecuador pues pueda llegar a un fin y que retorne la seguridad en el país. Así que agradecemos que haya tomado de su tiempo para informarnos lo que están viviendo allí. Muchísimas gracias, Odalis, por este tiempo, por el interés en lo que sucede en el Ecuador y un enorme saludo a todo el pueblo dominicano. Buenas noches.